Fundamento de la sabiduría hiperbórea. Inciso: el símbolo sagrado del pasú. Artículo A. Analogía gráfica de la ley de evolución. Aquí debemos ser muy cuidadosos para evitar toda posible confusión sobre el objeto de este artículo, el cual se ha sintetizado en el título del epígrafe. Hay que aclarar de entrada, en efecto, que no nos referimos a un símbolo particular que podría ser sagrado para el pasú, sino a uno que represente al propio pasú, una expresión de sí mismo del animal hombre. Un símbolo tal ha de representar la esencia del pasú, es decir, el objetivo micro y macrocósmico de la finalidad, y a su vez ha de corresponder de algún modo a la esencia arquetípica de la suprafinalidad de los entes, en los cuales el pasú debe descubrir el designio y poner el sentido. Y semejante símbolo, por último, no ha de provenir del ámbito de la cultura externa, reconocido e introyectado en la estructura psíquica como objeto cultural, sino que ha de ser capaz de manifestarse espontáneamente al sujeto anímico como puro reflejo interno de sí mismo, análogamente a esas imágenes de uno mismo que aparecen sin buscarlas en el mundo exterior, en el agua de un lago, en una gota de rocío, en un cristal o en el ojo de nuestro interlocutor. Es comprensible, pues, que este símbolo sea muy conocido y que por representar al pasú, su aparición en la historia de la cultura sea tanto más frecuente cuanto más retrocedemos en el tiempo, vale decir, cuanto más nos acerquemos al punto de máxima pureza del pasú, al momento en que se produjo en el animal hombre el encadenamiento espiritual. Por eso en la actualidad no costará mucho al viria perdido reconocer en este símbolo a la representación de su herencia genética del animal hombre, a su parte pasú. Siendo así tan evidente, comenzaremos directamente por la explicación. Para ello nos serviremos del símbolo auxiliar de la figura 40. Supongamos que los dos círculos representan los estados inicial y final o entelequial de un arquetipo. El círculo mayor corresponde al ser y el punto central al llegar a ser, es decir, a la finalidad, a la perfección final o entelequia. El proceso del arquetipo, con tal convención simbólica, solo puede consistir en un cambio continuo que transforme al círculo XX en el círculo XX. Pues bien, la sabiduría hiperbórea asegura que, hasta la llegada al universo material de los idas traidores, el proceso de todos los arquetipos universales se desarrollaba de acuerdo a una misma ley, contenida en el designio del caracol. Luego del encadenamiento espiritual, al menos para el pasú, su arquetipo universal, es decir, el arquetipo manú, sigue un proceso de desarrollo según una ley diferente que será expuesta más adelante y que tiene la particularidad de generar superestructuras kármicas. Pero ahora nos interesa conocer de qué manera el proceso del arquetipo XX conduce a la entelequia X, X. La ley que rige todo proceso arquetípico está escrita en el designio del caracol, y por eso el problema planteado por la figura 40 se resuelve simbólicamente mediante la forma abstracta del caracol, es decir, mediante la espiral, tal como se muestra en la figura 41. Sin embargo, esto no significa que todo proceso arquetípico ha de desarrollarse según una trayectoria en forma de espiral, pues en el designio del caracol, en la serie de arquetipos que constituye su plan, existen muchas otras formas de despliegue entelequial, distintas de la espiral, pero ligadas armónicamente a ella. De cualquier manera, la forma perfecta de la ley implica que el arquetipo XX ha de tender hacia la entelequia X, efectuando un movimiento en espiral. Con otras palabras, el arquetipo XX, a impulso de su potencia formativa, se despliega continuamente y tiende hacia una perfección final. El movimiento continuo en que consiste el proceso se caracteriza porque el arquetipo va girando permanentemente en torno de la entelequia,
acercándose tras cada vuelta un poco más a su perfección. Y dicho movimiento entelequial puede representarse al final del proceso mediante una espiral que una al círculo XX con el punto central X', X', tal como se ve en la figura 41. El hecho de que allí se haya dibujado una espiral logarítmica no tiene un significado particular, pues podría haberse utilizado con el mismo fin cualquier otra espiral notable, algunas de las cuales están representadas analíticamente en la figura 42, o una espiral natural semejante a la del caracol, nautilo, de la era secundaria, cuyo desarrollo se basa en la serie de Fibonacci. En la figura 43 puede observarse al nautilo, ese digno contemporáneo del pasú primitivo, en un corte que muestra el espiral del caracol. Artículo B. La espiral, símbolo sagrado. Dejando de lado, pues, cuál fuera el tipo de espiral más adecuado para representar el proceso del arquetipo XX, lo importante aquí es convenir en el hecho esencial de que el proceso se desarrolla según un movimiento espiriforme, y este hecho ha de ser considerado de máxima importancia porque el símbolo sagrado del pasú es en todo semejante a la figura 41. Pero vale la pena repetirlo, este símbolo sagrado solo representó al pasú hasta el momento del encadenamiento espiritual. A partir de entonces, la evolución del Virya se desarrolla según otra ley denominada kármica. Sobre el símbolo sagrado del pasú hemos de hablar bastante aún, pero antes de seguir conviene aclarar las denominaciones que reciben corrientemente los elementos de la figura 41. La cual representa a dicho símbolo. El círculo exterior es análogo a un arquetipo XX en el instante de su manifestación. Representa el giro circular, perfecto pero potencial, en torno de la entelequia X', X'. El círculo XX representa, por lo tanto, también a la esfera de conciencia del pasú, la cual gira al principio en torno del centro de sí mismo. La entelequia X', X', desde luego, es la perfección final del arquetipo XX y corresponde análogamente al centro de sí mismo del pasú. Tenemos ahora la espiral, que representa el movimiento realizado por el arquetipo XX para acercarse continuamente a su entelequia X', X'. A la espiral, definida como función del movimiento arquetípico, se la denomina ley de evolución arquetípica. Y volviendo a las analogías que guarda la figura 41 con la estructura psíquica del pasú, figura 11b, podemos inferir que la esfera de conciencia, círculo XX, tiende al centro de sí mismo, círculo X', X', mediante la ley de evolución espiral. Comprobamos así que el símbolo de la figura 41 cumple con los requisitos propuestos al comienzo. Representa la esencia del pasú, los objetivos micro y macrocósmicos de la finalidad, pues es la imagen analógica de la evolución arquetípica universal, tanto del pasú como de cualquier ente, y no proviene de las culturas externas, sino de la estructura cultural, revelándose al sujeto consciente del pasú como un verdadero símbolo sagrado emergente.